Mi invitado hoy se llama Dr. Cristian Borja, nacionalidad ecuatoriano y presidente de la empresa Valores Casa de Bolsa en Paraguay. Hace 15 años creo que, Cristian, ya estás en Paraguay, ¿no? ¿Qué tal, Marcos? Sacando cuentas, 17 años ya. Bueno. 2005, 13 de febrero de 2005. Y nos conocemos 10, 12 años más o menos, ya bastante. Sí. Contanos un poco tu historia, Cristian. Vos naciste en Ecuador. ¿En qué parte? ¿Cómo era tu infancia ahí? Quito, familia normal, 3 varones, último hijo. Mi papá abogado, mi mamá ama de casa. Infancia normal, mucho deporte, buena educación, universidad allá. Y yo creo que dentro de lo normal, una muy linda infancia. Con muchos amigos. ¿Estudiaste en Quito? Estudié en Quito, allí hice la universidad, soy abogado, soy doctor en Derecho y también hice mi primer curso de especialización, mi segundo curso de especialización en Derecho Financiero y Bursátil allá en Quito. Y cuando viniste a Paraguay la primera vez, ¿cómo fue tu impresión en comparación a lo que conociste hasta ahí? Bueno, para mí fue una gran impresión. Primero, yo vine por el amor. A mí me trajo el corazón. Me había enamorado de una diplomática paraguaya. Yo soy el producto de su primera misión afuera. Entonces, cuando vine, yo vine a casarme. Fue mi primer viaje para acá. Cuando estaba llegando en Argentina, me hicieron el check-in y me dijeron, te vas al país de la Tierra Colorada. Tierra Colorada, que ¿a cuenta de qué viene eso? Y realmente me dijo, ya cuando estés en el cielo, fíjate y te vas a dar cuenta de por qué te lo decimos. Y la primera impresión cuando uno va llegando a tierra paraguaya, realmente es la tierra colorada, que es una característica muy de acá. Y después sí tuve una impresión diferente de Asunción. Estaba acostumbrado a otro tipo de ciudades, a ciudades más en altura, a ciudades con limitaciones o con desarrollo y sobre todo con población más importante, por lo cual el ver una ciudad en la cual había poquísimos edificios, estoy hablando año 2000, me vine a casar en el 2000, sí. Había muy pocos edificios, pero sobre todo lo que se veía como particularidad eran los árboles. Lleno de árboles y de entre las cúpulas de los árboles asomaban unos pequeños techos, eran los techos de las casas. También me impresionó que se veía gran cantidad de piscinas y poco asfalto. Había mucha tierra, realmente, y empedrada. No fue la mejor de mis impresiones llegar. Yo llegué cerca de San Juan. Cuando había venido para acá, el pronóstico del clima que me dijo mi esposa estaba con algo así como 5 grados, 7 grados. Cuando llegué acá, todo abrigado, estaba haciendo 30 grados. Clásico cambio de clima en Paraguay que de un día al otro te puede subir 20 grados. Y me paseó por la ciudad para hacer trámites sin haberme llevado ni a tomar nada. Así que me morí del calor. Esa fue mi primera impresión de Asunción. ¿Y en ese momento cuando llegaste, habían muchos ecuatorianos ya en Paraguay o te soy muy sincero, pionero? Yo tomé poco contacto. Obviamente había la embajada, había muchos ecuatorianos residentes acá, pero yo vine para casarme esencialmente y los primeros 4 años, hasta el 2005, yo lo que venía era de vacaciones un mes al año en enero, en donde pasaba con baja de presión, de farra, en la piscina y metido en el aire acondicionado porque no podía aguantar tanto calor de una ciudad fría como es la mía, Quito. ¿Y hoy ecuatorianos en Paraguay, alguna idea? ¿Cuántos son? Tengo entendido que hay una comunidad alrededor entre 70 y 100 ecuatorianos. Poquísimos. Son poquísimos. Hay muchos que están hacia el interior, hay gran cantidad que están obviamente en Asunción. Y ha habido un fenómeno de que realmente con Ecuador no hay mucho contacto comercial, más allá de lo que es el atún, aceite de soja, flores, cosas así que van y vienen, porque no hay una frecuencia aérea que conecte los dos países. Entonces el hecho de venir, actualmente es mucho más fácil. Cuando yo vine a casarme era un viaje de 13 horas para poder llegar acá, porque tenías que venir o por Santiago, por Buenos Aires, y pasar una espera de 5 horas u 8 horas en esos destinos para empatar con Paraguay. Y hoy vas a Panamá y Quito, 2 horas más o menos. Panamá o Lima o Bogotá. Cierto. Y cuando llegaste a Paraguay para vivir, ¿ya sabías antes qué vas a hacer, a qué te vas a dedicar? ¿O empezaste así de a poco mirar qué voy a hacer? La verdad, yo vine por un ultimátum de mi esposa.
Me dijo, o vienes o nos separamos. Pero si vienes, tendremos nuestro segundo hijo que yo quería. Tenemos una hija chiquita de 1 año y medio, casi 2 años en ese momento. Eso fue fue en enero, principios de enero, después de las fiestas navideñas que me regresaba para allá. Para no hacer el cuento muy largo, 13 de febrero estuve con mi maleta para venir a radicar acá, que fue una gran decisión. Pero conversando con mi esposa le había pedido, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y lo primero que habíamos quedado es en que me tomaría un año sabático, pero que estudiaría algo. Pero decir que cuando llegué estaba ya inscrito en una universidad de acá para hacer un MBA y fue la mejor alternativa porque me sirvió primero para conectarme un poco con la idiosincrasia paraguaya, conocer más gente, conocer familias, tener mi propio grupo, pero sobre todo para entender algo más de esta sociedad. Y en ese lapso, ¿cómo llegaste a Valores Casa de Bolsa? Bueno, primero te hago un cuentito para que Con mucho gusto. te va a sorprender, así como a la mayoría de personas que muy pocas lo saben. Cuando yo llegué estábamos en un momento complicado del país. Había existido hace poco tiempo el secuestro de la hija del presidente Cubas, que terminó lastimosamente en un desenlace muy triste. Yo llegué y estaba, mi esposa me había conectado con algunas personas y me había enseñado ciertas calles para poder moverme. Yo vivía en Villamorra y tenía una invitación para jugar tenis en el Yat. Tenía un coche, un Mercedes del año, que no había acá. Y me estaba yendo 6 de la tarde por Cacique Lambaré, si mal no estoy, rumbo al Yat. Cuando de pronto veo por la izquierda que una camioneta azul, 5 coches más adelante, se cruzan y se bajan 3 tipos con metralletas, remeras normales, pero se bajan con metralletas, se paraliza un poco el tráfico, me miran a mí, al coche, y me hacen que pare. Con toda la psicosis de la situación de secuestros y eso, coche nuevo y demás, era un poquito preocupante eso, pero además por la familia. Habíamos tenido en Ecuador una formación o una preparación para casos de secuestro o casos de robo. Y lo que nos decían era, principalmente la gente que nos dio esas charlas de la policía, era que si lo que te quieren es robar, tú no eres importante. Pero si lo que quieren es a la persona, el bien, el coche en el que estás, no es importante. No me iba a detener a preguntar qué pasó. Conforme me acercaba, vi a la derecha, cerca de Concremix, tengo entendido, que había una salida. Y lo primero que hice fue una maniobra evasiva, aceleré, salté eso. Sentí una ráfaga de metralleta Wow. por el coche. Se me prendieron alarmas en el coche, pero huí. Fui haciendo por las calles de ahí del interior maniobras evasivas hasta poder encontrar un sitio donde esté gente. Me bajé frente a una tienda de abarrotes donde había mucha gente reunida. Y me bajé, lo primero que dije es, me acaban de disparar, creo que me quieren asaltar, llamen a la policía. Minutos más tarde, llega esa camioneta y se bajan los tipos. Y allí se identifican como policías y que yo estaba huyendo a propósito de eso. Bueno, cuando se identificaron como policías, conseguimos que me lleven. Mi coche se había arruinado, obviamente, estaba lleno de agujeros, las cubiertas y todo. Y me llevaron a la comisaría. Me presenté y hablé con el comisario. Y lo primero que dije fue la condición en la que estaban. Y realmente se les vio, estaban ahí los policías sin una identificación, sin nada que diga que eran policías, sin una remera con logo. El coche no tenía logo. Solo se bajaron con metralletas y dispararon. Obviamente se encubrieron entre ellos. Al día siguiente un juez me dio la libertad. Ya se metió también mi esposa, me había comunicado mi esposa, un abogado de la familia que llegó. Y lo primero que dijeron fue, lo sentimos porque se nos fue la mano. Suena muy extremo. Pero nadie hizo nada. Yo pagué mi coche, pagué eso, pero sobre todo me quedé, eso fue a la semana de haber llegado. Me quedé con la sensación tan incómoda de cómo me recibió el país. 15 días más tarde estaba en la casa, estoy hablando del mismo mes de marzo. 15 días más tarde estaba en la casa, allá en una cuadra de la Municipalidad de Asunción. Y de repente estábamos en segunda planta con la niñera, con mi hija. Y la empleada viene y me dice, don Cristian, vea qué curioso, se están poniendo coches por allá, va, qué raro. Coches por allá, va, qué raro. Policías, va, qué raro. Algo tiene que estar pasando en la zona. Cuando al poco rato, ¡pac!,
Timbran la puerta de la casa. Era realmente un grupo de policías y fiscales que llegaban a la casa porque alguien de la zona había dicho que existía un colombiano o algo así que estaba viviendo allí. Acuérdate, en ese momento, lo único que sabían es que grupos colombianos habían estado asesorando o atrás del secuestro de Cecilia Cubas, y fue un momento muy, muy incómodo. Me acuerdo cuando pasó eso, mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Si quieres que nos vayamos, te entiendo, vámonos. Porque se trataba de menos de un mes de haber llegado al país y dos sucesos así tan incómodos. Quedó como anécdota. Después ya el país se portó muy bien conmigo. Y para contestar tu pregunta de cómo vino el enrolamiento, uno de mis mejores amigos en Ecuador es un paraguayo alemán, o era un paraguayo alemán en ese entonces, casado también con una diplomática paraguaya, pero que él estaba trabajando en Coca-Cola en Ecuador. Vino para diciembre, nos juntamos como siempre, una salida de amigos, y me dijo, tengo unos amigos alemanes que tienen una casa de bolsa, que él también la había fundado, y que me reúna con ellos para ver qué sucede. En efecto, me reuní, ya iba a terminar mi año sabático, y la idea, conversando, fue la poca sofisticación o desarrollo que tenía en ese entonces el mercado de capitales, la bolsa. Estamos hablando de una bolsa con 5 casas de bolsa activas. Esta era la casa de bolsa líder. Y yo era experto en ciertos temas como la fiducia. Y quedamos en que después de Semana Santa iría para ver si podía desarrollar eso en el país o no. Mi intención cuando vine al país era que termine el periodo de mi esposa lo antes posible para irnos fuera de misión a otro país. No tenía jamás pensado venirme acá. En ese interín había tenido llamadas de Guayaquil de ir allá a otra cosa, al nivel que estaba interesado, pero haciendo una llamada con mi papá me acuerdo que le pregunté, le dije, papá, tengo esta opción, me voy a ir para Ecuador, ¿qué te parece? Y él me dijo, ¿para qué vas a venir si ya te fuiste? Pero además no le has dado ninguna oportunidad al país. Solo estaba viviendo pensando en cuándo volvería a salir, lo cual fue un error, porque no le permitía ni al país conocerme ni a mí conocerle realmente al país. Cuando cambié ese chip, gracias a esa charla con papá, y empecé en Valores después de Semana Santa, descubrí un país diferente, un país en muchos aspectos fantástico, con una calidad de vida increíble. Si bien es cierto, también tiene su lado no tan bueno como todo en esta vida, pero es un país maravilloso al cual yo le estoy muy agradecido. ¿Dónde ves las principales diferencias entre Ecuador y Paraguay? Hay muchísimas diferencias, desde grado de desarrollo, desde cultura, desde manera de vivir y manera de pensar, clima y demás. A mí me gusta, te voy a decir más bien qué es lo que encuentro tan lindo de Paraguay. Paraguay es un país con 9 meses al año que puedes tener este tipo de actividades afuera. Puedes disfrutar del calor, puedes disfrutar de la naturaleza, de la piscina, de todo eso. Cosas que en Ecuador, al menos en la ciudad de Quito que yo vivo, solo es la estación de verano, y el resto de estaciones tienes más lluvia, tienes frío, tienes otras complicaciones. También el ritmo de vida acá es un ritmo muy pausado. Aquí los que nos estresamos es porque queremos estresarnos o porque no estamos tan acostumbrados a lidiar con ciertas cosas que nos llaman todavía la atención de por qué no se mejora o por qué no mejoramos todos como sociedad y como país. Ese ritmo pausado, tan propio del Paraguay, lo hace más llevadero en muchas cosas. Pero también siempre me sorprendió que esta es una sociedad en donde difícilmente la gente te contesta no. Te ponen en el boleo, te dicen sí, ya vamos a ver la otra semana, sí, en 15 días, bla, bla, bla. A la gente le cuesta decir no. Y un no también es una respuesta válida, así como el sí. Tal vez te hace perder menos tiempo, porque el desgaste de no decirte la palabra no es peor. Ecuador tiene el no como respuesta válida. Se tiene no. Nosotros tenemos en eso, con todos nuestros defectos, tenemos una influencia muy norteamericana en donde el no es una respuesta válida. Volviendo un poco a Valores, Casa de Bolsa, nos conocemos de tu empresa. ¿Qué hace Valores? Valores es el broker o casa de bolsa más antiguo del país. Tenemos ya 28 para 29 años, cumplimos el 17 de marzo, 29 años de vida como empresa.
Y la bolsa, como ahora la conocemos, realmente nació con valores, nació con mis ex socios, porque eran los primeros que fueron a tocar las puertas a las grandes empresas, a decirles que valía la pena desarrollar ese mercado y que podían vender acciones de sus empresas. Iban con los títulos cartulares cuando les confiaban e iban donde gente con dinero para decirles el mismo discurso, pero al revés, que valdría la pena invertir en eso. Es así como empresas de sectores o grupos como los menonitas, como Chacomer, o empresas comerciales como NGO, o bancos como Banco Continental actualmente, por citar ciertos ejemplos, o empresas como Rieder, fueron a la bolsa traídos de la mano de Valores Casa de Bolsa, que en ese entonces se llamaba Portafolio Casa de Bolsa. Portafolio de Valores, Portafolio Casa de Bolsa, tenía una particularidad y era que era socio 50-50 con el Banco Sudameris antiguo, el Banco Sudameris italiano, antes del banco actual que conocemos, y era otro momento del país, de la economía. Yo recuerdo que cuando vine en el 2000 acá, estaba el mismo tipo de cambio prácticamente que hay ahora. Se fueron cerrando varias instituciones financieras. Hubo unos años muy tristes en que la economía sufrió, el sistema financiero sufrió, la confianza sufrió. Pero para que tengas idea, en el 2005, cuando vine a radicar al país, el tipo de cambio era el mismo que estamos ahora, 7.000 guaraníes, pero no había confianza ni previsibilidad. Los intereses hablábamos de tasas del 24%, 26%. ¿Qué es lo que nosotros hacemos como Valores? Canalizamos la inversión para que más empresas puedan crecer, para que más empresas puedan desarrollar su potencial, pero principalmente creemos que brindamos oportunidades para la gente con dinero de apoyar a su país, apoyar otras empresas para que crezca su ahorro, se transforme en inversión y crezca su rentabilidad, pero de la misma manera ayudamos a las empresas a que encuentren un financiamiento basado en la confianza que su marca o su nombre transmite al público. Y que cuando tú pones tu dinero en otro lado que no sea un banco, porque cuando tú pones tu dinero en un banco, no sabes a quién presta el banco el dinero. Y con las experiencias de hace 20 años de que habían bancos que quebraron, era un poco difícil ese tema de la confianza. Sin embargo, cuando es la bolsa, tú eliges en quién pones tu dinero. Tú eliges si pones en un banco con sus títulos que emiten, si pones en una compañía o si pones en el Estado o en una ciudad que emiten bonos. Lo que nosotros hacemos es canalizar el dinero de los dos lados, desde el ahorro hacia la inversión y en las empresas en captar dinero para acrecentar o acelerar su desarrollo. Y un extranjero que viene a Paraguay hoy en día. Como extranjero, ¿necesito una cédula para poder invertir en la casa de bolsa o puede uno con su pasaporte abrir una cuenta y invertir ahí en los títulos paraguayos? Qué buena pregunta. Como extranjero, sí, ni siquiera tienes que estar domiciliado o residente en el país. Tú puedes abrir una cuenta desde el extranjero. ¿Ustedes abren cuenta a extranjeros Sí. que están fuera del país? Sí. Obviamente con control y todo eso. Con todos los controles del conozca a su cliente, del origen de fondos. Sí. De hecho, creo que tendremos nosotros la cartera más grande de inversionistas internacionales, sobre todo institucionales, que invierten con nosotros, muchos de los cuales no han pisado el país en su vida, pero les llama la atención los números del país, la oferta que existe de títulos. Y si es que algún extranjero viene acá antes de tener todavía su cédula y quiere abrir una cuenta de inversión con nosotros, lo puede hacer tranquilamente. Va con su pasaporte, se le abre la cuenta y a partir de allí puede empezar a invertir en el país. ¿Y cuánto es el mínimo que uno necesita tener para abrir la cuenta? ¿Existe eso? En la ley te dice que la inversión mínima cuando es en guaraníes es de 1 millón de guaraníes y si es que es en dólares, de $1.000, porque nuestra economía maneja y vive en las dos monedas. Y de hecho, los títulos o la oferta de inversión que existe en la bolsa refleja esa misma realidad de la economía. No nos olvidemos que la bolsa tiene que ser un reflejo en pequeño de lo que sucede en la economía. Por eso coexisten ambas monedas y podemos hacerlo tanto en dólares cuanto en guaraníes. Pero en la práctica, habemos casas de bolsa que preferimos poner un límite un poco superior para la inversión. Primero, para que el inversionista vea alguna rentabilidad. Si inviertes
digamos en bonos del tesoro con una rentabilidad de 8%, 1.000.000, tu 8% va a ser 80.000 guaraníes. 80.000 guaraníes son este rato 10 euros o 11 dólares. No vas a sentir eso. No vas a sentir que recibes nada. Entonces lo que les decimos es que intenten tener montos superiores a 20 o a 50 millones de guaraníes como primera inversión para que puedan realmente sentir que reciben intereses y que ese interés te alcanza para algo más que irte a tomar un agua en algún local. Y impositivamente el extranjero que invierte y recibe interés de las colocaciones en bolsa tiene que hacer una declaración al final del año en Paraguay o tiene beneficios impositivamente. Me recuerdo tenía antes, ¿eso sigue vigente o cómo es esa parte? Te explico. Allí sí vamos a hacer una gran diferencia entre el que ya está residiendo en Paraguay, que a partir de que tenga una cierta facturación y entre en el sistema del IVA, tiene que presentar su declaración de impuestos de manera mensual y anual. Esa es una realidad. Y otra, el que no reside en el país. Todo inversionista en un proyecto que está vigente desde hace algunos años como un estímulo para el desarrollo del mercado de capitales, toda la utilidad, ganancia que se obtenga de las inversiones en Paraguay están exentas de pago de impuestos. ¿Ok? Eso se vuelve mucho más importante cuando hablamos de gente que no está residiendo en el Paraguay, extranjeros que no residen en el Paraguay, porque no te aplican los impuestos a la salida de capitales. Que si tú compras acciones en una empresa, en un banco, normalmente, por poner un ejemplo, tal vez más tangible, y este paga dividendos, cuando tú que no estás domiciliado acá y no has invertido por bolsa, recibes esos dividendos, tienes que pagar una carga superior al 20% por la salida de tu dinero hacia afuera. Si lo hiciste a través de la bolsa, toda la ganancia que obtengas está exento de impuesto alguno. Eso lo mismo para cualquiera que invierta sin importar su nacionalidad. Entonces, de manera tributaria y fiscal, lo mejor que puede pasar es invertir en la bolsa porque no tienes impuestos y aunque declares esa ganancia, no está sujeta a tributo alguno. Y referente a la tasa de interés, mencionaste recién, cuando llegaste, las tasas promedio eran 20-24%. Ahora vimos, eso bajó en los últimos años, obviamente. Hoy por hoy, ¿cuánto es el promedio de una tasa de un bono bueno, por ejemplo, que se ofrece? ¿Y cómo ves eso en el futuro? ¿En qué camino va eso? Conforme crece la economía, debería seguir bajando el nivel de riesgo del país. Hace 20 años, el riesgo país era muy superior. Esas tasas de 24 o 26% eran a 2 años, imagínate. Ahora tenemos emisiones a más de 10 años, incluso nosotros hemos hecho emisiones de la Municipalidad de Asunción a 12 y 13 años. Y las tasas actualmente en este contexto pueden estar entre 8%, que son los bonos del Tesoro, a un 13-14% de empresas nuevas que emiten. Pero los plazos ya son mucho más largos. Hablamos plazos entre 5 y 10 años, que permite, dentro de un mercado más desarrollado, que puedas, si necesitas dinero y necesitas liquidez, vender de manera anticipada tu bono y poder tener esa liquidez. Conforme el país llegue a grado de inversión, veremos lo que ha pasado en otros países de eso. Las tasas se seguirán reduciendo. Ya no disfrutaremos como antes de altos intereses, pero también tendremos una economía más robusta que nos dé mayor tranquilidad y menos riesgo. Pero como extranjero sí quiero decir algo que yo lo escuché cuando recién vine y lo confirmo día a día. La percepción de riesgo que existe del Paraguay cuando estás afuera es muy superior a la que realmente existe cuando radicas en el país. No es un país tan peligroso, no es un país que no esté conectado, no es un país que no existan oportunidades de inversión. Hablando de la inversión, vos personalmente eres inversionista también, conociste muchas cosas en esos años.
Contanos un poco, ¿en qué invertiste fuera de la bolsa y cómo es tu experiencia? Uf. Los primeros años me centré completamente en la empresa y en la bolsa. Aproveché también parte del boom del desarrollo inmobiliario, he comprado algunas propiedades, he invertido en ladrillos, pero esencialmente gran parte de mi inversión ha tenido que ver con todo lo que está ofertándose en la bolsa, desde acciones de bancos, bonos del tesoro, bonos de municipalidades, bonos de empresas, y ya después, de manera particular, entré en un proyecto de azúcar orgánica, de montar una estructura, una empresa, para ello con socios paraguayos, una cooperativa, y con socios internacionales. Lastimosamente, ese proyecto específico fracasó. Tuvimos que hacer mucho gasto, consultores, y no se dieron las condiciones adecuadas como para que pueda cumplirse los planes que teníamos. No nos olvidemos que el país tiene bueno y malo, y a veces la paciencia con las cosas que se retrasan, los certificados de catastro inmobiliarios que tardan hasta 6 meses en salir, que salen con problemas, que no tienes una lectura clara a veces de si el título corresponde o no corresponde como debería ser a lo que está escrito, y eso solo te lo enteras cuando estás allí y un vecino te reclama o te dice que esa tierra es de otra persona, ha hecho que ese proyecto específico haya sido un fracaso y perdí plata. ¿Qué más estoy invirtiendo? He invertido en temas comerciales, ahora estoy con un tema gastronómico, en un tema de textil, también estoy con una inversión en ese sector. Creo que el país tiene muchas cosas buenas y todavía se pueden encontrar nichos fantásticos de inversión. Pero en mi caso específico, me he abocado principalmente a las inversiones financieras y todo lo que tenga que ver con la bolsa. Mencionaste el boom inmobiliario de los últimos años. ¿Cómo te fue con eso? ¿Compraste, vendiste, alquilaste? ¿Qué rentabilidad te da más o menos? ¿Está así como esperaste la cosa? ¿Cómo es tu experiencia con eso? Depende del momento en que empezaste. Como te decía, cuando vine no había un desarrollo inmobiliario importante. De hecho, Asunción, creo que excepto la municipalidad y algunos edificios en el centro, no tenía edificios. Tal vez uno de los edificios más importantes de esta zona norte era el Hotel Sheraton. El Hotel Sheraton es una torre pequeña. A Santa Teresa y Avenida Aviadores no tenía nada de desarrollo, eran casas. Viví parte de ese boom, no entré normalmente en eso, yo invertía más bien en departamentos y en cosas así. Para que tengas una idea, invertí cuando se compraba algo atrás del Shopping del Sol en un penthouse que en ese entonces pagué de contado cerca de $40,000. El departamento con el paso del tiempo subió a más de $160,000 y demás. Y así he tenido la suerte de acompañar, pero principalmente acompañar amigos y a gente que ha desarrollado proyectos porque sabía de su capacidad y sobre todo de la seriedad de inversión que iban a realizar. He visto de todo. He visto desde gente que realiza desarrollo inmobiliario solo para hacer un lucro y descuidan los materiales, descuidan el mantenimiento, descuidan todo eso. Y he visto también gente muy seria que ha hecho desarrollos que valen la pena y en los cuales yo podría decir que afortunadamente he sido uno de los que ha podido encontrar esas oportunidades y ha invertido. No soy vendedor, me he quedado con esas cosas. En cuanto a los alquileres, ha habido momentos. Hubo un momento en que teníamos muy buenos alquileres, después bajaron esos alquileres. La rentabilidad al inicio en alquileres podía estar entre 8 y 12%. Pero actualmente, si tú consigues entre un 5 o 6% de tu inversión, un alquiler, que ya es algo que consigues en cualquier economía más desarrollada, ya está bien. El boom inmobiliario hizo que mucha gente apueste al sector, pero sin planificación, sin la infraestructura adecuada y sobre todo sin que podamos saber qué más cosas estaban construyendo. Entonces, vi cómo personas compraron, inversionistas compraron muchos terrenos porque decían esta calle está sin desarrollo, pero habían otros grupos también comprando.
y fue cuestión del que hacía las primeras torres o las primeras edificaciones, el que tuvo más éxito, y los otros, en algunos casos, todavía no han edificado después de 10 años porque tenía que absorber la economía y la población esa oferta que se hizo. Creo que va a venir un nuevo boom inmobiliario. Este rato vemos muchos grupos bolivianos, chilenos, argentinos, por poner de la zona que están viniendo, por poner ejemplos, que van a construir, pero con falta de información de lo que están haciendo otros grupos. Si te vas ahora por Molas López, ya verás que están llenos de grúas y podrás ver que están haciéndose unos 5 o 6 edificios a la vez. El rato que sueltes 400, 500 departamentos a la vez en nuestra economía para un mismo segmento de mercado medio alto, va a tardar mucho tiempo para que realmente eso pueda absorberse. La conclusión que va a pasar después es que con esa oferta, los alquileres por una sobreoferta y poca demanda van a seguir bajando. Tengo siempre esa impresión que muchos de esos proyectos, sea en la agricultura como también en el parte inmobiliario, son empujados por extranjeros luego. ¿Te parece eso también? ¿Son pocos paraguayos que se animan a emprender? ¿O es una percepción mala mía? Yo creo que no es una percepción mala, sino que, a ver, yo me remonto un poco más a ver a la sociedad. La sociedad paraguaya es una sociedad en donde han estado principalmente en ganadería invertidos y donde grandes campos tenían, pero tenían simplemente con la cantidad de vacas y acumulando tierra, con poca tecnología. En la zona de la agricultura, prácticamente lo mismo. Tuvieron que venir grupos extranjeros con otra experiencia, pero también con otra necesidad económica, o de invertir su dinero o de conseguir dinero. Porque hay dos grupos de extranjeros, los que vienen con dinero y los que vienen buscando una oportunidad pero sin dinero. El que viene con dinero generalmente escoge sectores a los cuales le pone mucha tecnología, mucho trabajo, mejores prácticas y los desarrolla rápido. Tenemos el ejemplo de los menonitas que vinieron prácticamente sin dinero, pero gente de trabajo, gente que buscaba la oportunidad y tierra para hacer algo más. Mientras que yo veo que en el Paraguay, en donde es una tierra donde tienes frutas y árboles frutales en la calle, donde tienes mangos, naranjas, limones que se caen, aguacates que se caen, que en otro país no es que la comida te cae, crecen los árboles en la calle y tú puedes agarrarlos y quedarte. Aquí con menos de $1 tú puedes disfrutar de muy buena carne, un asadito, una cerveza y demás. Y hay mucho conformismo, o había mucho conformismo en gran parte de la población, que estaban cómodos con eso, con tener lo necesario para pasar bien, pero con poco esfuerzo. Los grupos que vinieron, como los brasiguayos o los brasileños que se ubicaron en la zona de Santa Rita, Ciudad del Este, son los que realmente dieron un desarrollo y un crecimiento a esa zona agrícola. No sería el país, desde el punto de vista agrícola, tan importante como ha sido en los últimos años sin la influencia de esa gente. Así como el desarrollo de los menonitas ha influenciado mucho el nivel de cooperativas, de producción y demás. Este es un país que ha abrazado, después de la Guerra de la Triple Alianza, ha abrazado siempre al extranjero y ha sido tal vez el país más generoso con el extranjero que viene. Le da las oportunidades. La sociedad alta no tiene ningún problema en compartir y en conocerle y en hacer negocios junto con el paraguayo. Pero decís, ¿el paraguayo tiene más cuidado o miedo de su país que el extranjero? Tiene menos confianza y es más conformista. Estoy hablando primero hace 15, 20 años. Sí. Siempre salvando algunas excepciones que eran más emprendedores, y por eso puedes ver todas las empresas que han sido. Pero los grupos familiares realmente se manejaban como tal y eran empresas o negocios que pasaban de generación en generación. Generalmente el primero lo desarrollaba, el segundo lo crecía y la tercera generación lo dilapidaba. Es algo muy normal, pero con poca apertura a relacionarse con otras familias o con gente de fuera de la familia para que invierta en la empresa y le lleve a otro nivel. Dentro de eso, era difícil que vean otros sectores en los cuales incursionar.
Tal vez lo mejor que le pasó al Paraguay después de lo que se desarrolló la represa de Itaipú ha sido la venida de más grupos internacionales para apuntalar este nuevo crecimiento, tanto inmobiliario cuanto empresarial que vemos. ¿Y decís, Paraguay está listo ya para una inversión grande o es solamente para proyectos más pequeños? Ahora hay algunos que se juegan con inversiones muy grandes. ¿Lo ves, eso va a funcionar? ¿Están listos o hay trabas políticos de ese lado? Trabas siempre vas a encontrar en cualquier parte. Tu pregunta tiene dos partes. ¿Está listo el país? Y yo creo que la pregunta es si está listo el mercado al cual vas a dirigirte. Por ejemplo, los proyectos que se están realizando ahora en Concepción no son proyectos para que lo consuma el país. Son proyectos para desarrollar un área del país sin explotación suficiente y que puede ser excelente para instalar lo que allí se quiere instalar para vender al mundo. Todos los países que se van desarrollando no necesariamente es mirando su propia economía, porque es de una economía de 7 millones de personas, en donde menos del 40% está en capacidad económica real de hacer compras e inversiones y ayudar al mercado de desarrollo, o a que se desarrollen esos mercados en los cuales viene la inversión. Pero si te das cuenta, la mayoría de los proyectos grandes que están hablando, los que están haciendo los APAC, papeleras y demás, son proyectos para el mundo. Entonces, ¿hay mercado para eso? La respuesta es sí. ¿Hay mano de obra barata pero poco calificada? La respuesta es sí. ¿Hay todavía oportunidades en tierra para comprar? La respuesta es sí. El rato que analizas todo eso, yo estoy de acuerdo en que sí, es una gran oportunidad. Que yo no haría este rato, por ejemplo. Yo no me mandaría nuevas torres de edificios gigantescos de departamentos para el nivel premium, porque ya la masa crítica de paraguayos que pueden comprar eso está suficientemente atendida. Entonces, depende del proyecto y depende a quién va dirigido para ver si aún hay espacio. Creo que todavía necesita el país mucha más inversión. Por supuesto que sí, este es un país preindustrial, tal vez suene un poco fuerte decirlo así, pero nosotros todavía tenemos como mejor desarrollo la maquila, que es un proceso para mí, en mi concepción, más preindustrial que otra cosa, pero que está dando muchos y muy buenos resultados y que a gran parte de la población con poca capacitación para otras cosas le ha permitido, con su habilidad natural, ser excelentes funcionarios, tener muchas mejores oportunidades e ingresos y una estabilidad laboral que de otra manera sería muy difícil. Mencionaste antes el proyecto del azúcar relativamente grande que no se concretó. ¿Eso tenías influencias políticas que al final decidieron no vamos adelante o era puramente porque no se daban más los números o los precios de la materia del producto? No, eran principalmente privados. No teníamos ninguna injerencia política. No necesitábamos una injerencia política para poder facilitar ese proyecto. No, yo me refiero con permisos, con Claro. cosas que hay oposición, que hay grupos creados que no quieren el proyecto. Después nos enteramos que había un grupo exactamente ligado a una autoridad de la zona que no le interesaba que desarrolle lo nuestro. Entonces, vienes teniendo un desgaste en un momento dado sobre cosas que no lo ves y que no lo sabes. Pero en general, decís, si viene un extranjero y hace su empresa y quiere empezar, lo que decís es relativamente sencillo, es un país donde uno puede trabajar o donde automáticamente aparecen personas o circunstancias donde uno siente que no es deseado o hay trabas innecesarias. A ver, el no deseado, estoy completamente en desacuerdo. Yo creo que sí es deseado, pero es deseado para cobrarle un peaje. Es deseado para crearle dificultades que no existen para que pague derecho de piso. ¿Te pasó eso? En algunas cosas sí. En algunas cosas sí. Pero creo que es un tema más de concepción. En donde si tú quieres sacar tu cédula, por ejemplo, es un trámite que te puede durar meses. Excepto si está el facilitador allí, que con una propina te lo saca en 24 horas.
Entonces no es que el sistema no puede funcionar para que salga en 24 horas. Es que te lo hacen difícil para que exista una vía paralela en la cual muchos de los funcionarios que allí trabajan son parte de una red de poca colaboración con las personas que necesitamos esos servicios. ¿Y cómo vives eso hoy en comparación de antes? ¿Es menos, mejoró o es exactamente igual? Yo creo que es un problema cultural que poco a poco tiene que seguir cambiando. Las nuevas generaciones y el hecho de que mucha gente haya ido a estudiar afuera y regrese para acá, hace que se dé cuenta de que el país merece algo más, de que el país merece políticos que les duela su país y que quieran que se supere. Eso vemos en muchas generaciones jóvenes, vemos en políticos jóvenes con muy buenas intenciones, que lastimosamente cuando llegan se encuentran con toda una rosca alrededor, difícil de quebrar. No te digo que no se vaya a quebrar, pero es como la gota que va cayendo sobre la piedra. Necesita mucho tiempo y tal vez mi generación no podamos ver ese cambio real. Pero espero que la generación de mi hijo sí lo pueda ver. ¿Ha mejorado en algunos aspectos? Claro que sí. Hubo algo que me chocó cuando recién vine en una charla que habíamos tenido con empresarios internacionales radicados acá y paraguayos. Uno de ellos, que fue presidente de la UIP, decía que en este país es fantástico con el extranjero, porque este país tú puedes alzar el teléfono y tener el número de un ministro o del presidente para que te solucione las cosas. Y yo le dije ahí que discrepaba, que el principal problema es que tendrías que hacer esa llamada, porque tenías que hacer esa llamada es porque las cosas no funcionaban bien. Entonces, lo ideal era que sin tener que hacer llamadas, salgan las cosas como deben salir. A no ser que la llamada era para pedir algo que no debe ser. Sí, entiendo. En cuyo caso también está mal. Ese es un problema de concepción más que nada. Aquí en el país, y casi todas las sociedades son también, si conoces a la gente adecuada y tienes amigos, te facilitan las cosas o se te aceleran los tiempos. Pero aquí a veces es más notorio en ciertos extractos de la sociedad y sobre todo cuando eres extranjero. Si no te vinculas y no te relacionas a nivel empresarial o a nivel de autoridades, tienes una curva de aprendizaje un poquito más difícil de lo natural. Y Cristian, si hoy venís la primera vez a Paraguay, ¿en qué zona del país invertirías y en qué emprendimiento? Me iría un poco más a economía real. Vería el plan de crecimiento y de proyección que tiene el país para los próximos 10, 15 o 20 años. Me daría cuenta que el país recién está mirando hacia el río. Miraría más allá del puente que se construye hacia Chacoí. Yo lo vi con una ciudad parecida a Asunción, que es Guayaquil, con una ciudad o desarrollo parecido a Chacoí, que se llama San Borondón, que era un islote que estaba allí tirado enfrente y que nadie le daba bola. Y ahora es la zona de mejor desarrollo inmobiliario en cuanto a un estrato alto, a la oferta que existe tanto gastronómica cuanto de esparcimiento como shoppings, colegios y demás. ¿Cuántos años tomó desde nada a desarrollarse completo? 10 años. Wow. Pero no es desde nada. O a desarrollarse completo porque sigue desarrollándose. Cada vez que voy me sorprende. Pero ¿qué se necesitó? Se necesitó un alcalde o un intendente con buena reputación, con poder político, pero que le quería a su ciudad y a su país. Que incluso decidió ya no volver a candidatizarse a presidente. Todo empezó un cambio con un expresidente que dijo voy a entrar a esa ciudad, que era su ciudad, después de ser presidente, para ser alcalde. Lo primero que hizo, cerró la municipalidad por una semana, porque dijo tenemos que fumigar de ratas, ratones y rateros. Así de claro fue.
cambió la matriz, llamó a todos sus amigos empresarios y les dijo, ok, vamos a cambiar esta municipalidad. Tú vas a pagar el sueldo de un gerente y de un director. Y así con todos sus amigos. Pero les dio su visión de lo que quería que sea la ciudad. Hace una década o hace 2 décadas que Guayaquil viene siendo varias veces premiada como ciudad modelo de desarrollo en América. Dejó ese intendente León Febres Cordero en manos de Jaime Nebot, que vino con el mismo ímpetu y se enfocó en trabajar en su ciudad, en achicar el aparato administrativo de personal, poner más tecnología y gastar más en los recursos en obras. Es decir, a esa gente le dolía su ciudad tanto que se abocó a trabajar por ella y no a que la ciudad le ayude a mejorar su economía. Muchas gracias. Un placer.